Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Experiencias internacionales en acceso a la información. En el panel nos acompañan de Argentina Álvaro Herrero, abogado y politólogo especializado en temas de justicia, transparencia, acceso a información pública y corrupción. De Brasil, Robert Gregory Michener, profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas. Asimismo, José María Serna de la Garza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nos acompañan de España el señor José Luis Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Cedemos el micrófono a la comisionada del INAE, María Patricia Curxi Villalobos. Buenos días. Cuando ya transcurrió una sesión, por cierto, muy interesante, de cualquier manera yo quiero darles la bienvenida, agradecerles su presencia en esta mañana en la que estamos muy concurridos en los alrededores, porque tenemos una de esas maravillosas manifestaciones en las que nos revuelve todos los horarios y demás. Pero eso no son más que manifestaciones finalmente de la población a la que tienen derecho, pues lamentablemente se ocurren en todo el mundo. Para quienes tuvieron algún trastorno, como yo lo tuve por cierto, para llegar, bueno, pues qué bueno que ya estén aquí. Y ya estamos aquí para tener una segunda sesión, una segunda mesa que promete ser también de una gran importancia. El INAI, integrado por los 7 comisionados, les agradecemos mucho su participación, tanto como ponentes, como a los asistentes y desde luego a todos aquellos que nos están observando, que nos están mirando en el canal del Congreso o por la vía de Internet. Esta mañana vamos a iniciar nuestra reunión hablando de las experiencias internacionales en acceso a la información y le daremos la palabra hasta por 15 minutos, quizá un poquito más, a nuestro amigo Álvaro Herrero, que es abogado y politólogo, especializado en temas de justicia, transparencia, acceso a la información pública y corrupción, que como sabemos es un bloque en general. Álvaro Herrero es presidente del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina desde el año 2013 y previamente a este cargo fungió como director ejecutivo de la Asociación para los Derechos Civiles. Durante su trayectoria profesional también ha trabajado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Me da mucha pena, voy a hacer una pequeña interrupción. Se oye mucho ruido, no sé si todos los que están aquí en el auditorio escuchan bien. ¿Sí? Gracias. Ha escrito diversos artículos con temas referentes a su área de especialización. Su más reciente trabajo se titula Talón de Aquiles o Bala de Plata. Diseño del órgano garante en la Ley de Acceso a Información Pública, publicada en julio de 2015 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento en Argentina. Es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, Reino Unido. Por favor, Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, señora comisionada. Ante todo, gracias por la invitación a participar de este importantísimo evento que tiene trascendencia no solo a nivel nacional, sino también regional, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Y la verdad que agradezco también el tratamiento que me han dado los organizadores, que me han hecho sentir como en mi casa, incluso desde antes de llegar a México. Y generalmente cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mis hijos, hacemos un juego que tiene que ver con, estoy tratando que se aprendan de geografía y que conozcan cuáles son las capitales de los países del mundo. Y ya van a ver por qué, pero voy a aprovechar, como me siento como en casa, para hacerles una pregunta que siempre les hago a mis hijos, y es si alguien sabe cuál es la capital de Sierra Leona. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se puede lucir? ¿Se lleva una lapicera que tengo aquí de regalo? Bueno, pasó el tiempo, lo pueden buscar en Google mientras termino mi exposición.
Simplemente les quiero decir que Sierra Leona es un pequeño país de África que fue creado especialmente para albergar esclavos que estaban siendo contrabandeados hacia otras partes del mundo. Tiene la mortalidad materna más alta del mundo, la tasa más alta del mundo. Ha sido arrasada por guerras civiles, recientemente por el ébola, y la esperanza de vida es solo de 57 años. Pero bueno, ahora voy a lo que nos interesa, que es las experiencias regionales o internacionales en materia de acceso a información pública. Y quería compartir con ustedes los hallazgos de una investigación que realicé recientemente a nivel global junto con el Banco Mundial para tratar de identificar qué están haciendo los países en materia de acceso a información pública como parte de sus compromisos con la Alianza Global por el Gobierno Abierto, o el Open Government Partnership, cuyas siglas es OGP. OGP, para los que no saben, es una organización internacional que se creó en 2010 a impulso de un grupo de presidentes, Barack Obama, Dilma Rousseff, Tony Blair, entre otros, que tiene como iniciativa promover el gobierno abierto. Y gobierno abierto no es más que una sencilla idea es un nuevo paradigma de gobernanza, de gobierno, de gestión pública, que exige y promueve la colaboración permanente entre el Estado y la ciudadanía. Tiene tres, líneas rectoras, ¿no?, que son las políticas de transparencia y acceso a información, la participación ciudadana y buscar estos mecanismos de colaboración permanente entre Estado y ciudadanía. Para formar parte de esta alianza, los países, que es una especie de club selecto de la transparencia internacional, los países tienen que presentar un plan de acción. Y en ese plan de acción anual tienen que definir metas en distintos temas que tienen que ver con gobierno abierto. Y lo que tratamos de hacer fue mirar qué metas y qué objetivos, qué acciones concretas se relacionaban con el acceso a la información pública. Para de esa forma tener una idea de qué está pasando a nivel global. O sea, sabemos, quienes trabajamos mucho, por ejemplo, en América Latina, qué pasa en América Latina, pero no sabemos tanto qué está pasando en otras regiones del mundo. Entonces, analizamos todos los planes de acción que se presentaron desde 2010 hasta la fecha. Y hay un primer hallazgo muy interesante, es que América Latina es una de las regiones con mayor liderazgo en términos de acceso a información pública. Generalmente presenta más compromisos en sus planes de acción que Europa, que África, que Norteamérica, que Asia y Oceanía. O sea que América Latina, lo que nos muestran los datos es que es la región que está incluyendo la mayor cantidad de reformas de acceso a información en el marco del OGP. Seguido muy de cerca por Europa, que generalmente hay más países que incluyen compromisos de acceso a información en Europa, pero la cantidad de propuestas que incluyen son mucho menores. Luego de analizar estas propuestas, encontramos que podemos dividirlas en 5 grandes grupos, que son propuestas que tienen que ver con reformar la legislación de acceso a información, con implementar políticas de fortalecimiento institucional vinculado al acceso a la información, con llevar a cabo tareas de capacitación y también promover el uso de tecnologías y la difusión del acceso a la información en la ciudadanía. Les voy a contar como muy brevemente un poquito de cada una de estas 5 grandes áreas. En materia de legislación, lo que se ve es que la mayoría de los países ya tienen leyes de acceso a información pública. Tanto en América Latina como en Europa ya tienen leyes. Los países africanos en general tienen carecen de legislación y por lo tanto en sus compromisos, en sus planes de acción en OGP, aparece con más frecuencia la decisión de sancionar una ley. Sin embargo, lo que también vemos es que países de América Latina, de Europa del Este, incluyen compromisos orientados a reformar y a modernizar sus legislaciones. Porque hay muchos países que sancionaron sus leyes de acceso a información pública a finales de la década del 80 o principios de los 90, y desde esa época hasta ahora ha evolucionado mucho lo que sabemos sobre acceso a información pública, han evolucionado mucho los estándares internacionales en esta materia, ha habido fallos de tribunales internacionales de derechos humanos fijando pisos mínimos en cómo se debe respetar el acceso a la información pública. Entonces encontramos que muchos países que ya cuentan con ley modernizan su legislación. En otros casos la modernizan para congeniarla, para hacerla compatible con la protección a los datos personales, que es otra tendencia que vemos en todas las regiones del mundo. En otros casos actualizan su legislación porque
el acceso a la información pública está protegida, pero está protegida en distintas leyes. En la ley de protección ambiental, en la ley de transparencia. Entonces, sancionan leyes para unificar el marco legal del acceso a la información pública y hacerlo más contundente. Y por último, hay algo interesante, que es que se está percibiendo que muchos países están actualizando su legislación o están sancionando nueva legislación como producto de los procesos de integración regional. Es decir, cuando los países, por ejemplo, de Europa quieren acceder a la Unión Europea, necesitan respetar estándares mucho más exigentes en términos de acceso a información pública. Por ende, reforman su legislación, como es el caso de Croacia. O algunos países de África o Oriente Medio que actualizan su legislación para que esté acorde a estándares internacionales y así, por ejemplo, mejorar sus chances de ingresar en tratados comerciales, en acuerdos de integración regional comercial o ser más atractivos para los inversionistas. El otro gran núcleo de reformas que vemos son las reformas de fortalecimiento institucional. Es decir, los países... yo vengo de un país, Argentina, que no tenemos ley de acceso a información pública, ¿no? Somos uno de los pocos países de América Latina que aún no tiene ley de acceso a información pública. El día que se sancione una ley, lo primero que tenemos que hacer es poner en marcha algo parecido al INAI, un organismo, una institución estatal que nos asegure que esa ley se ponga en marcha, que se respetan los derechos de la ciudadanía, pero que además se despliegue una política pública de acceso a información desde el Estado. Pues bien, muchos países carecen de estas instituciones y en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto han fijado como compromiso la puesta en marcha de estos mecanismos. En otros casos, lo que hacen es fortalecer los organismos ya existentes. De nuevo, de acuerdo a todos los parámetros más modernos de acceso a información pública, expanden, por ejemplo, las competencias de los órganos de aplicación para que también trabajen con temas de datos personales, para que incluyan políticas relacionadas con los temas de archivo, para que incluyan políticas de transparencia proactiva o de datos abiertos. Entonces es un proceso virtuoso donde, gracias al impulso que da la Alianza por el Gobierno Abierto, los países actualizan sus legislaciones y también modernizan las instituciones encargadas de poner en marcha y hacer cumplir esas legislaciones. Algunos ejemplos puntuales para que se den una idea. El caso de El Salvador, que gracias a este plan de acción creó 82 nuevas oficinas en el marco del gobierno nacional y 14 nuevas oficinas de enlace con los gobiernos subnacionales. Es decir, que se está empujando un proceso de creación o de desarrollo de institucionalidad tanto a nivel de los gobiernos federales como de los gobiernos locales. Y en algunos casos, el proceso de fortalecimiento institucional consiste en profesionalizar a estos órganos de aplicación, en que tengan una carrera como servidores públicos profesional, con metas, con una planificación, con una estrategia, con una política salarial, a efectos de volverlos espacios institucionalmente apetecibles para los funcionarios públicos, que sean espacios que tengan reconocimiento en la sociedad y así poder captar recursos humanos calificados. Otro de los grandes núcleos, digamos, de políticas de acceso a información en el marco del OGP son las labores de capacitación. Tanto los órganos de aplicación que ya están funcionando como los nuevos necesitan capacitarse, necesitan actualizarse, necesitan estar al día con todos los desarrollos normativos y tecnológicos que se van dando a nivel regional e internacional. Como ustedes saben, la tecnología avanza de manera constante. Un celular que hoy es de última generación, en 6 meses ya es anticuado. Los softwares, las plataformas electrónicas evolucionan de manera constante y permanentemente se encuentran nuevas formas de interacción entre la tecnología y el Estado, entre los ciudadanos y el Estado. Y todo esto necesita ser capturado por estas instituciones públicas responsables de aplicar las leyes de acceso a información pública y de defender los derechos de los ciudadanos. Algunos ejemplos, los más obvios: hacer capacitaciones para los funcionarios públicos, seminarios, generar materiales como manuales para que se puedan poner a tono con, por ejemplo, primero que todo, qué dicen sus respectivas leyes nacionales, ¿no? Los funcionarios públicos de cada país tienen que saber qué
qué dicen sus leyes y cómo deben ser puestas en práctica, qué derechos garantizan y cuáles son los protocolos a seguir. Entonces ese es un piso mínimo. En algunos países, por ejemplo, me pareció muy interesante, Guatemala creó una Escuela Nacional de la Transparencia, una escuela virtual, donde todos los funcionarios pueden capacitarse, tanto a nivel del gobierno federal como de los gobiernos locales, en temas de acceso a información pública y transparencia. Entonces, de esa forma se hace una socialización del conocimiento y se fortalecen los recursos humanos. Entonces, todo lo que sea capacitación online, escuelas a distancia, es algo que está teniendo mucho auge en todas las regiones del mundo. Otras cosas que están haciendo algunos de los países que están más desarrollados es decir, bueno, vamos a hacer un corte aquí y ver dónde estamos, cuáles son las capacidades de nuestros funcionarios públicos, qué nivel de conocimientos tienen, qué nivel de protocolos hemos desarrollado para estandarizar la respuesta que le damos a todos los ciudadanos. Así, si alguien en el DF nos pide una información, va a tener la misma respuesta, el mismo tratamiento que si lo hace en Guerrero o en Monterrey. Estandarizar la labor de los funcionarios públicos que trabajan en los órganos de aplicación también se ha vuelto una meta importante de los gobiernos y de los organismos de aplicación de estas normas. Y otra cosa muy interesante es lograr una penetración vertical, ¿no?, de los conocimientos en materia de acceso a información pública. En muchos países lo que se ve es que los organismos del gobierno nacional encargados de estos temas saben mucho de acceso a información, tienen buenos protocolos, están capacitados, pero cuando uno empieza a mirar hacia abajo, a nivel estadual o provincial, y luego a nivel de los municipios o los ayuntamientos, se percibe que el conocimiento es mucho menor. Entonces, en los últimos años se percibe los esfuerzos para tratar de generar un flujo vertical, ¿no?, de arriba hacia abajo, para que se empiecen a capacitar funcionarios de los niveles intermedios para que sean igual de transparentes e igual de accesibles en términos de información los gobiernos federales, los gobiernos estaduales y los gobiernos municipales. El cuarto gran grupo de reformas que se ve a nivel regional e internacional tienen que ver con la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología, de las innovaciones tecnológicas, del software, ha crecido de manera exponencial en los últimos años y esto también se ve reflejado en los programas de reforma de acceso a información pública, en los planes de gobierno abierto y fuera de OGP también se percibe cómo la tecnología es un motor de fuerza, es un motor de cambio en todo lo que tiene que ver con acceso a información pública. Se perciben distintos tipos de reformas y de acciones. Por un lado, el uso de las tecnologías para las capacitaciones online, para los cursos a distancia, para lograr difundir el acceso a la información pública hacia adentro del Estado. También se ven intentos por generar repositorios, grandes bibliotecas digitales vinculadas con acceso a información pública. Así ya no está más, ya no leemos los libros en papel, los documentos, los papers, sino que a través de Internet podemos acceder a recursos electrónicos vinculados con lo que está ocurriendo en Argentina, en Brasil, en México, pero también en Croacia, en España, en Ghana, en Sierra Leona o en Oceanía. Esto ha sido muy importante para difundir el conocimiento, pero mucho más importante aún ha sido para cortar la brecha entre el ciudadano y el Estado. Hoy todos los países están proponiendo, los que no lo tienen ya, la puesta en marcha de plataformas online para que el ciudadano pueda pedir información a través de Internet, que no tenga que ir a la oficina, que no tenga que hacer la fila, esperar, sacar un número, sino simplemente hacer un pedido a través de Internet. Y también, en los casos que corresponda, pagar, si hay que pagar alguna tasa, algún impuesto por pedirle información, también hacer todo online e incluso, en muchos países, obtener la respuesta a través de Internet y que la comunicación con los funcionarios públicos, el equivalente al INAI, sea todo a través de medios electrónicos. Y bueno, incluso hay iniciativas muy interesantes. Una que me llamó la atención de México es el diseño de una página web para darle seguimiento a las sanciones que se aplican a los funcionarios públicos que no cumplen con la normativa de acceso a información pública.
No sé si eso ya está en funciones, si sigue todavía como una de las metas en el marco de OGP, pero me parece muy interesante cómo se vuelve la tecnología una herramienta de gestión hacia adentro de los órganos de aplicación. Entonces, como vemos, hay 4 o 5 grandes áreas donde todas las regiones del planeta están avanzando de manera bastante homogénea. Reformas de los marcos legislativos, diseminación hacia la ciudadanía para que el ciudadano entienda de este derecho, sepa qué es este derecho, capacitación a los funcionarios públicos y fortalecimiento institucional. Para cerrar, y perdón si di mucha información muy rápido, hablo muy rápido por lo general, quisiera cerrar con algunos comentarios, ¿no? El primero es geopolítico. Siempre pensamos, o yo siempre pensaba que América Latina era un país que venía a la retaguardia con estos temas, ¿no? Que veníamos remando entre los países que estamos tratando de ponernos a tono con los nuevos avances tecnológicos, imitando las leyes de acceso a información de otros países de América del Norte o algunos ejemplos europeos. Y lo que nos muestra el estudio que les mencionaba, que de paso si les interesa lo voy a compartir con la gente del INAI para que lo pongan en su página, lo voy a poner también en Twitter, el que quiera para poder acceder más fácilmente. Lo que muestra es que América Latina es una de las regiones más activas, una de las regiones que está empujando con mayor fuerza y dinamismo todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública y que se está posicionando como un referente a nivel global en términos de buenas prácticas y de lecciones aprendidas, ¿no? Otras regiones del mundo están mirando a América Latina y eso me parece muy, muy interesante. Otra cosa que me parece curioso en términos de específicamente de acceso a información y en el marco de los planes de gobierno abierto es que veo poco liderazgo, por ejemplo, de América del Norte, ¿no? Que durante años, al menos en Argentina, mirábamos mucho la experiencia de Estados Unidos con su famosa ley de FOIA, para ver los avances, la jurisprudencia. Y en el marco de OGP, los países de América del Norte, me refiero puntualmente a Estados Unidos, y no quiero que se enoje mi amigo canadiense, también Canadá, pero hay pocos compromisos vinculados con acceso a información pública, y no porque tengan poco que hacer o poco que mostrar, ¿no? Pero sería interesante que algunos países que históricamente han tenido liderazgo puedan continuar y nos puedan seguir guiando con algunas de sus reformas y con sus políticas. Y creo que lo de América Latina se explica también porque en los últimos años, los últimos 15 años, ha habido un desarrollo normativo y legislativo muy importante. El caso Claude Reyes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el primer precedente en un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que reconoce el acceso a la información pública. Luego la ley modelo de acceso a información, aprobada por la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, todo eso contribuyó para darle un empujón muy fuerte a este tema en la región, además de los compromisos que asumieron de manera independiente cada uno de los estados. Lo que se ve en la práctica es que todos los países que están avanzando, sobre todo los que están más retrasados, necesitan lo mismo, necesitan ayuda para sancionar leyes modernas, para actualizar las leyes, digamos, que están ya más atrasadas, necesitan ayuda para pensar los órganos de aplicación, necesitan ideas para capacitar, estrategias y por sobre todas las cosas necesitan recursos. Una persona que entrevisté en Croacia me decía: estamos muy comprometidos con el acceso a la información pública, pero somos 2 personas para supervisar 6.000 oficinas públicas, asegurarnos que están cumpliendo con la ley, atender todas las apelaciones de los ciudadanos cuando les deniegan información, digamos, y obviamente esto nos cuesta. Si además de esto tenemos que hacer diseminación de estos temas y crear una conciencia en la población, digamos, es una tarea muy, muy difícil. Entonces hay un rol muy importante para los organismos internacionales, para la cooperación internacional, para apoyar esfuerzos estratégicos de algunos países que están atravesando un momento de cambio muy promisorio. Y es muy interesante ver que los avances sectoriales, algunos están avanzando en temas, por ejemplo, de medio ambiente y otros están avanzando en temas de compras públicas. Cada país tiene un interés particular. Algunos países, por ejemplo, están avanzando en temas de género. Recientemente un país de Centroamérica me decían: hemos hecho un estudio y vimos que el 80% de los pedidos de acceso a información vienen de hombres, son realizados por hombres. Queremos saber por qué y están tratando de tener una política transversal de género que los ayude a difundir este tema de manera equitativa dentro de la sociedad. En síntesis,
hay muchísimos avances, hay mucho por hacer y lo más interesante es que cada vez hay más compromisos de acceso a información pública en los planes de gobierno abierto y fuera de los planes de gobierno abierto se ven iniciativas permanentes, por lo cual hay mucho para hacer y tenemos mucho para trabajar y para desarrollar y mucho para colaborar. Bueno, para cerrar, ¿alguien se fijó cuál es la capital de Sierra Leona? Freetown, muy bien. Justamente Freetown fue creada por esclavos que se habían rebelado, querían una ciudad libre. Y les contaba de Sierra Leona porque una de las cosas que más me llamó la atención en este estudio que hice fue entrevistando a una persona, una comisionada de Sierra Leona, que nos decía, tenemos muchos problemas, no nos podemos reunir por el ébola, porque no podemos estar a menos de un metro de distancia de otras personas, estamos divididos étnicamente, ¿no? Tienen un comisionado del norte que responde a una etnia, un comisionado del sur que responde a otra etnia, tienen muchísimas dificultades, no tienen presupuesto. Y cuando le pregunté, bueno, ¿ustedes a quién miran? ¿Como quién les gustaría ser? Y estaba esperando que me digan como algún país de Europa, como Estados Unidos. Y me dijo, nosotros queremos ser como el IFAI, el ahora INAI en México. Y esto lo digo no como un acto de demagogia típicamente argentino, sino por el potencial que tienen organismos como el de ustedes, como el INAI, que han hecho un camino tan largo, que se han fortalecido, que han hecho prueba y error, han corregido, han avanzado, digamos, han compartido su experiencia con países de la región. Bueno, el potencial para compartir lecciones y conocimiento trasciende las fronteras de América Latina y creo que es algo que nosotros saludamos y que desde ya nos interesaría compartir y acompañarlos en esa tarea, en cómo compartir lo que han hecho en México más allá de las fronteras de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Álvaro Herrero por esta exposición tan importante en la que en un principio creí que iba a hablar de los temas de migración, pero fíjense que bien nos llevó iniciando por ese tema que también es tan doloroso para algunos países como el nuestro y refiriéndose al gobierno abierto que pues México preside todavía en estos días, ya dejó de presidir la Alianza para el Gobierno Abierto, pero que resulta también que son políticas muy importantes. Esta explicación que él nos acaba de dar sobre los análisis de las reformas legislativas, pues me parece que nos ha dado una visión muy importante. Y claro, nosotros sabemos aquí en México que efectivamente lo que él dice ha sido cierto, puesto que nosotros mismos hemos tenido esta evolución tan importante en toda la legislación, en todo el desarrollo normativo para llegar a lo que hoy tenemos como el Instituto Nacional. Lo mismo en cuanto habla del fortalecimiento de políticas. Nosotros vimos ayer que con la presencia no solamente del presidente de la República, sino los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores y con la participación de un representante de la sociedad civil, nos damos cuenta que México está en el camino del fortalecimiento de las políticas públicas a que él se ha estado refiriendo. Y la capacitación, bueno, también efectivamente la capacitación es muy importante. ¿De qué nos sirve tener un derecho si no lo conocemos? Pero además de todo, si no sabemos cómo ejercerlo, cómo reclamarlo, cómo exigir el cumplimiento de lo mismo. Él habla pues de que tenemos que aplicar la tecnología y esto es completamente cierto. El desarrollo normativo va avalado también por un desarrollo de tecnología, aun cuando tenemos que pensar también en aquellas partes de la población que todavía no tienen accesos a las líneas, a internet, que no saben el manejo del desarrollo tecnológico, que no tienen presupuestos, que será uno de los problemas que nosotros en México encontraremos en aquellos municipios muy pequeños, en aquellos municipios alejados en los que no tienen señal, ya no digo que tengan presupuesto para tener una computadora. Pero aquí estoy completamente segura que los gobiernos de los estados van a tener toda su imaginación pendiente para ver de qué manera integran a que los municipios, que son más de 2,000, puedan también tener el acceso a la información, porque el derecho es un derecho universal, le corresponde a todos los mexicanos o a toda la sociedad que esté en nuestro país, que le garanticemos este derecho, no importa en qué punto de la República se encuentre, no importa quién sea, no importa su condición y tal, es un derecho universal que se debe de ejercer sin discriminación alguna. Y hay algo muy importante también en lo que él decía de la capacitación,
Y yo iría a decir que la capacitación no solamente los funcionarios públicos y la sociedad en general, sino que también tenemos que pensar en que a los niños tenemos que educarlos con esta cultura. La cultura de la legalidad en principio, pero la cultura de la transparencia por otro. Y esto me permite decirles a ustedes con mucho orgullo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha celebrado recientemente con el INAI un convenio, se comprometió a que desde sus aulas impulsarían a través de los maestros la educación para los niños, que creo que es la manera como podemos ir desenvolviéndonos de una mejor manera. Totalmente de acuerdo con todo lo que nos dice acerca de este acercamiento que da la tecnología con la sociedad, definitivamente. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Qué orgullo que América Latina se marque como una de las regiones pioneras, como una de las regiones con tanto interés en poder acercar a la población y en darles el derecho a la información, que además se vincula con la libertad de expresión, se vincula con el derecho al conocimiento. Esto lo sabemos, documentos públicos, convenios internacionales ya lo tienen relacionado. Y bueno, muchísimas gracias por su amable y por muy interesante exposición. Y ahora, si ustedes me permiten, le pediré a nuestro amigo Robert Gregory Michener, profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas, quien antes de incorporarse a la Escuela de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getúlio Vargas, fue director de la empresa Native Intelligence. Durante 2009 realizó investigaciones en la organización de la sociedad civil Global Integrity. Entre su trayectoria también destaca el haber sido propuesto por el Teresa Lozano Long Institute for Latin American Studies de la Universidad de Texas para dirigir un programa en la Fundación Universitaria del Río de la Plata de 2002 a 2007. En ese mismo periodo también trabajó en la Universidad de Texas como profesor adjunto de las materias Políticas Públicas en Estados Unidos, Política Árabe y como profesor de español. Es licenciado en Estudios Humanísticos por la Universidad de McGill en Canadá, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin y doctor en Ciencia Política por la misma universidad. Bienvenido y muchas gracias, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, comisionada, por la introducción y comisionados, distinguidos invitados, señores y señoras, buenas tardes. En primer lugar, estoy hablando portuñol. Agradezco mucho la invitación, tengo mucho cariño por México, especialmente por las quesadillas de Huitlacoche, el mercado central de Coyoacán. Claro, chile en nogada. Y tengo mucho aprecio por los colegas del INAI. El INAI es una innovación institucional, eso es cierto, somos especialistas en el tema. Es una institución que ha marcado la lucha, una lucha histórica, de hecho recién empezada, por mayor abertura y transparencia. Este año que viene, el 2016, marcará 250 años desde que se aprobó la primera ley de acceso en el mundo, ¿no? La ley de Suecia. Y también marcará el 50º, qué palabra, año en que se promulgó la primera ley moderna de acceso a la información pública en los Estados Unidos, ¿no? No es exageración decir que México en 12 años ha avanzado más en el tema de acceso a la información pública que países como Canadá, o bien en muchos sentidos los Estados Unidos, han avanzado en las últimas décadas, ¿no? Es una ley que está forjando nuevos precedentes en lo que es un nuevo modelo de acceso a la información pública. Sé que ustedes, como dice el expresidente Fox, mexicanos y mexicanas, retienen algún escepticismo sobre la funcionalidad del acceso a la información pública en el país, ¿no? Pero hay que estar consciente de que la transparencia y el acceso a la información pública es un derecho reciente y altamente polémico en todo el mundo, porque insiste en la rendición de un poder político enorme, la cual es la información. Entonces sí, en términos relativos, comparados, la ley mexicana funciona bien, no excelente, bien, mejor que en mi país nativo, Canadá, y se iguala bien a los países más avanzados del mundo.
Acabo de publicar un artículo en una revista académica que se llama Latin American Politics and Society, que explica por qué, o intenta explicar por qué México ha tenido una trayectoria de fortalecimiento en lo que es la transparencia y el acceso a la información pública. Fuera de las razones históricas para promover el acceso a la información pública, México tiene un sistema político con una competencia política casi institucionalizada en la forma de gobiernos divididos que se perpetúan desde 97, ¿no? Esta situación política, 3 partidos compitiendo con mucho vigor, ha generado un fuerte deseo entre los partidos, los administradores y asimismo los jueces para reconocer y ser reconocidos por la transparencia. Como una mariposa nocturna atraído por la luz, en un sistema político competitivo, los representantes son atraídos por la luz de la transparencia para ganar visibilidad en unos medios de comunicación aquí en México que premian a quienes son transparentes y castigan con severidad la opacidad. Las situaciones muy diferentes en sus países vecinos. Hay que notar que los estudios, como el reporte es Saber Más de la Alianza Regional para la Libertad de Acceso a la Información Pública que recién salió la semana pasada, y las métricas divulgadas por ONGs y académicos demuestran que los países dominados por un partido, como la querida Argentina, de mi amigo y colega aquí en la mesa, o como los países bolivarianos, tal como Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, han tenido retrocesos en el tema de transparencia importantes. Esta regla también aplica a mi país nativo, Canadá, cuyo gobierno de mayoría en el Congreso, en el Parlamento, ha dominado el sistema político desde 2005 y ha debilitado en mucho la Ley de Acceso a la Información Pública de Canadá. En 2014, una evaluación de la organización Newspapers Canada reveló que entre gobiernos provinciales y municipales, el gobierno federal registró uno de los peores desempeños en términos de acceso a la información pública, con atrasos en más de 30 días para el 59% de los pedidos respondidos, y en solo 39% de los casos los pedidos fueron respondidos de forma completa. En contraste, la ciudad de Calgary respondió al 78% de los pedidos de forma completa. Y Canadá sugiere en este sentido una paradoja en lo que quiero enfocar como punto de inflexión en mi presentación. En países democráticamente avanzados como Canadá, Suecia, los Estados Unidos, etc., el acceso a la información pública funciona mejor a nivel local, urbano, ciudad, ¿no?, que a nivel nacional. Creo que el reto de México, como se ha dicho, varios presentadores como Luis Carlos Ugalde, ¿no?, el reto de México es asegurar un alto grado de cumplimiento a nivel local. El gobierno local, al final de las cuentas, es el gobierno que más nos toca en el día a día. Nuestra policía, nuestros profesores, nuestra salubridad urbana y nuestro transporte. El gran reto para México y para todos los países es fomentar un liderazgo político para el acceso a la información pública, pero especialmente a nivel local. Lamentablemente, el liderazgo depende de condiciones institucionales donde hay competencia política, hay mejor desempeño, como indiqué. Nótese que los estados de México con los peores desempeños de acceso a la información pública en los estudios elaborados por Fundar o por CIDE y entre otros, son también los que están dominados por un partido, ¿no?, en el Congreso local de Estado. Debo en este punto citar la experiencia de mi país adoptado, Brasil,
donde lidero un equipo académico que investiga la implementación y cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública, el gobierno del Ejecutivo Federal de Brasil se adhiere bien a la nueva Ley de Acceso, implementado en el año 2012, entonces hace poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. En una auditoría reciente respondió más de 80% de nuestros pedidos. No solamente hay mucho exceso de competencia entre los partidos políticos en Brasil, pero la dinámica es peculiar porque es un sistema político en el cual muchos partidos manejan el gobierno en forma de coalición, hasta 7 en la época actual. Entonces ustedes en México tienen un partido que domina, que básicamente gerencia todo el gobierno federal, todos los ministerios. Pero en Brasil son 7 partidos que tienen diferentes ministerios del gobierno, ¿no? Entonces, en este caso, el líder de un gobierno de coalición, que es la presidenta Dilma en este momento, ¿no?, tiene sus propios incentivos para demandar transparencia. Así funciona en Escandinavia. Ellos quieren monitorar lo que está pasando en los ministerios que no son del propio partido del presidente, ¿no? Escandinavia también son sistemas de coalición y funciona así con ese incentivo de monitorear, ¿no? La situación a nivel local en Brasil no es tan feliz como el federal. La ley aprobada en el Congreso Federal rige a todo el país. Pero los estados y municipios aprueban sus propias reglamentaciones para hacer valer la ley. Río de Janeiro, donde vivo, la sede de la Copa del Mundo y las Olimpiadas de 2016, en la cual se está invirtiendo billones de dólares, un mismo partido, el PMDB, domina los parlamentos del estado y la ciudad. Y el PMDB conspiró para implementar la ley federal de forma ilegal. El solicitante tiene que presentar su pedido de forma presencial en persona, lo que va en contra del artículo 10 de la ley federal, y el solicitante debe firmar un contrato de responsabilidad para no usar la información de manera ilegal. Son barreras que claramente pretenden intimidar a los solicitantes y han tenido exactamente ese efecto, ¿no? Bueno, en un país que está un 80% urbanizado como lo es México y Brasil, hay que crear las condiciones para hacer valer el acceso a la información pública a nivel local, ¿no? La Ley General de Acceso a la Información Pública en México es un paso importante en esta dirección, pero esta transformación implica un cambio de cultura, lo que ya está en marcha en México, y tengo alguna certeza, como se dice en portugués, sobre este punto, pero que tiene como base una educación universal de calidad. Sin educación, el cambio de cultura no avanza, y avanza muy lentamente. Quiero terminar mi presentación con una reflexión sobre algo que la senadora Laura Angélica Rojas Hernández observó ayer, que la transparencia sin consecuencias puede generar impunidad y baja confianza en el gobierno entre los ciudadanos. En Brasil, 2 pilares del Estado de Derecho, el Poder Judicial y lo que es nuestro Procurador General, que se llama el Ministerio Público, aquí también tienen un Ministerio Público, ¿no?, se han mostrado poco interesados en seguir las reglas del juego institucional. Es públicamente conocido que los jueces de los tribunales de los estados en Brasil ganan más de que el techo constitucional, lo que está en nuestro dinero devaluado recientemente en aproximadamente $8.500 por mes. Y que los jueces, promotores y procuradores tienen beneficios sin fin, como subvenciones para comida, la escuela de los hijos, transporte, cambio de casa, además de 3 meses de vacaciones. Los valores de los salarios y
en los websites de las entidades separados en PDFs cerrados, mensuales y poco entendibles, ¿no? Acabamos de hacer una auditoría lanzando más de 500 pedidos para todos los tribunales y las agencias del Ministerio Público de la República de Brasil sobre beneficios, promociones y política de nepotismo, que es un problema especialmente a nivel local. Obtuvimos respuestas completas en un 26% de los casos para el Poder Judiciario y 14% para el Procurador General del Ministerio Público, ¿no? El desempeño del Poder Judicial y el Procurador General, que es irónicamente el responsable para defender los derechos fundamentales, sugiere que las instituciones que deberían ser referentes para el cumplimiento con el Estado de Derecho se están burlando de la ley en términos de no apegarse ni a la ley de acceso ni a los techos salarios constitucionales. El problema no está solamente en Brasil, por supuesto. El acceso a la información e iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto, de que habló Álvaro, se han enfocado mucho en lo que es el poder ejecutivo y especialmente a nivel federal. Pero aún hay mucho que hacer a nivel de los otros poderes, instituciones autónomas y como se ha dicho anteriormente a nivel local. Entonces, muchas gracias por escuchar mi acento gringo, portuñol, ¿no? Y por me recibir con tanta calidez en México lindo y querido. No, estimado profesor Robert Gregory, habla usted perfectamente bien el español y yo creo que es usted políglota porque debe de hablar inglés y francés y además de portugués y además el español y seguramente de otros idiomas, lo cual me da una gran envidia, lo felicito. El manejo de su idioma es tan bueno como el manejo naturalmente del tema que nos ha hecho favor de mencionar, de platicar en esta Semana Nacional de la Transparencia, y tiene usted toda la razón. Yo coincido con usted en que México ha tenido un avance muy importante en los últimos 12 años. Esta funcionalidad a la que usted se refirió en un principio es desde luego un reto que tenemos nosotros ahora en el INAI, y déjenme decirles que los 7 comisionados nos hemos sentido muy orgullosos, pero este orgullo de poder iniciar con la Ley General de Transparencia, las transformaciones como es el crear el Sistema Nacional de Transparencia, se nos vuelve también una responsabilidad muy importante de la cual estamos conscientes y por eso queremos trabajar de la manera mejor posible. Nosotros esperamos que nuestra legislación, como es general, tenga naturalmente que llegar a todos los estados y baje a los municipios y tengamos esta funcionalidad a la que usted se ha referido. Sí, tenemos 3 partidos políticos grandes, pero también no podemos ahora denegar esta circunstancia de los candidatos independientes, que el día de ayer tomó posesión como gobernador un candidato independiente, lo cual también nos abre los ojos sobre la importancia que tiene la sociedad civil. No podemos pensar que la sociedad civil se convierta en un partido político, desde luego, pero sí la importancia que va teniendo en este camino. En países de avance, dice usted, de avances de democracia, funciona muy bien a nivel local, como en Estados Unidos, Canadá, Suecia, la transparencia, el acceso a la información. Y ese es el reto que nosotros tenemos en México precisamente. A nivel federal lo tenemos ahora, tenemos toda una estructura y demás, y tenemos que ir bajando. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos. Y desde luego que es una gran alegría, como ya lo decía hace un momento, saber que México, que América Latina tiene un liderazgo y que desde luego también lo comparte con Brasil. No obstante los ejemplos que usted nos acaba de dar, pues se ve que hay también un avance importante y que seguramente lo irá teniendo conforme va también teniendo conocimiento la sociedad, se va adentrando, y con esta oportunidad que nos da precisamente la Alianza de Gobierno Abierto, con esta oportunidad que nos da también la tecnología de poder acercarnos en la información, cunden los ejemplos, se van haciendo ejemplos.
Y bueno, estamos también completamente seguros de que la democracia está vinculada con el acceso a la información, con la libertad de expresión. Y en ese sentido, esperemos que en México la democracia no se vuelva de ninguna manera demagogia. Yo lo veo con muy buenos ojos, a lo mejor de una manera muy optimista, no quiero de ninguna manera pensar que podríamos ir para atrás. El día de ayer, con la inauguración, tuvimos aquí la representación, como decía, de figuras tan importantes. Pero además de esto, no solamente los representaban a los dos poderes, porque no estoy considerando al representante del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, que desde luego deben de ser considerados como apartidistas, pero sí teníamos aquí la representación del Partido Revolucionario Institucional con la figura del Poder Ejecutivo del presidente Peña Nieto. Teníamos la representación del Partido Acción Nacional con el representante de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y no quiero señalar si el diputado Zambrano es ahora del PRD o de Morena o no sé cómo esté, la verdad no recuerdo, pero finalmente representa a la izquierda y seguramente llegó también como representante de uno de los partidos importantes que está liderando México. Esto nos lleva a la conclusión de que al haber hecho los tres referencia a la importancia que tiene la apertura en la información, están viendo efectivamente el camino. Yo creo que el discurso del senador Gil fue muy importante en ese sentido para señalarnos cómo ya la sociedad civil exige la apertura y cómo los partidos políticos y los políticos mismos ya no tienen que sentirse como el político influyente o importante, sino el político que debe estar realmente al servicio de la sociedad. Y en eso tenemos que buscar una fortaleza muy importante, como creo que la encontramos en México. Muchísimas gracias por sus observaciones, por su muy importante información y bueno, esperemos que haya muchas preguntas para los ponentes. Y ahora me voy a permitir darle el uso de la palabra a mi amigo, a mi compañero del Instituto de Investigaciones Jurídicas al que orgullosamente pertenecemos, yo nada más estoy prestada, mi querido Chema, José María Serna de la Garza, que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra alma mater, pero doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra. Es investigador, como lo decía, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde ha impartido materias como Garantías Constitucionales y Teoría de la Constitución. Como profesor visitante, impartió las materias de Derecho Mexicano y Derecho Latinoamericano en la Universidad de Texas. Si mal no recuerdo, tú fuiste quien sustituyó al maestro queridísimo Floris Margadant en esa cátedra. Ha sido profesor en diferentes universidades mexicanas y ha ocupado varios cargos académicos e institucionales en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, que es el más alto, presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional desde abril de 2002, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional desde septiembre de 2013 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2004, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la Mexico US Bar Association, copresidente del Comité de Educación Jurídica. Querido José María, te escuchamos con mucho interés y te agradecemos tu presencia, por supuesto. Al contrario, gracias, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar presente en este importante foro de discusión sobre el tema de la transparencia. Gracias, Pati, por la invitación. El año pasado me tocó coordinar un proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que llevó por título Gobernanza global y cambio estructural del sistema jurídico mexicano. De lo que se trató ese proyecto, que involucró a un buen número de investigadores de mi instituto, fue el tratar de ver, el tratar de explicar cómo es que eso que se ha dado en llamar la gobernanza global está impactando en diversas porciones, segmentos importantes de nuestro sistema jurídico. Procedimos por áreas, o sea, todos teníamos una idea y una noción general discutida acerca de lo que es y significa la gobernanza global, pero después cada uno, según su área de especialidad, emprendió una reflexión de cómo está afectando eso que se denomina
gobernanza global en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, en el derecho laboral, en el derecho penal e incluso en el derecho procesal, entre otras áreas. Yo lo que quisiera hacer en esta ocasión es emplear el enfoque que derivó de ese proyecto de investigación para aplicarlo al tema de la transparencia y derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo es que se puede o no aplicar ese enfoque para explicar cómo está definiéndose la dinámica y los contenidos de los derechos implicados en el tema de la transparencia en el caso mexicano? Quizás lo más adecuado es tratar de dar una breve caracterización de lo que significa ese concepto de gobernanza global, que es un concepto no pacífico, es un concepto discutido y debatido en las instituciones académicas. Pero bueno, podríamos dar una noción estándar de lo que significa la gobernanza global. Se refiere este concepto a cómo se organiza la acción colectiva a nivel internacional para atender problemas globales. Acción colectiva que incluye no nada más a actores estatales, sino que incluye también, y cada vez de manera más importante, a actores no estatales. Actores no estatales que a su vez incluyen a empresas que a veces son más poderosas que muchos estados, incluye a ONGs muy influyentes de alcance global que entran en alianza con ONGs del nivel doméstico o local y, por supuesto, abarca también a medios de comunicación de alcance global. Todos estos actores no estatales, junto con los estatales, los propios estados e instituciones internacionales de carácter público, van creando regímenes internacionales, instituciones supranacionales, derecho blando, eso que en inglés llaman soft law, a manera de recomendaciones, declaraciones, acuerdos informales, redes y alianzas entre actores estatales y no estatales para atender una lista cada vez más amplia de problemas globales que no pueden ser resueltos por los estados en lo individual. Tienen que asociarse los estados junto con otro tipo de actores muy influyentes, no estatales, para poder atender esos problemas globales como terrorismo, delincuencia organizada, cambio climático, pobreza, violaciones a derechos humanos, inmigración, entre muchos otros problemas de ese tipo. Bien, ¿qué caracteriza a la llamada gobernanza global? Voy a dar un listado sin entrar a profundidad en cada uno de estos caracteres o características de la gobernanza global. Y se refiere a fenómenos que están ocurriendo en este momento y que están impactando en los sistemas jurídicos. Estamos ante una expansión sin precedentes del papel formal e informal de las instituciones internacionales multilaterales. Imaginemos simplemente el elenco de instituciones de este tipo dentro del manto de la ONU, UNICEF, FAO, UNESCO, entre un gran etcétera. Y por supuesto, recordemos también las que no están dentro del manto de la ONU, pero que son muy influyentes, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, entre otras. Segundo punto, nos encontramos ante un aumento significativo en el alcance, densidad y grado de influencia de las normas generadas a nivel internacional en la forma en que las sociedades nacionales se organizan. Aquí imaginemos cuántos tratados internacionales ha suscrito México en las más diversas materias. Tan solo bilaterales son alrededor de 750, multilaterales son alrededor de 638. Y no nada más es el gran número de materias, sino que se está dando un fenómeno que los internacionalistas llaman
la nueva generación de tratados internacionales que no nada más es cuestión de que se suscriben, sino que se establecen mecanismos fuertes de monitoreo y de supervisión a través de comités, a través de órganos permanentes o incluso a través de organizaciones internacionales. Tercer punto, somos testigos de cambios fundamentales en la comprensión política, jurídica y ética de la soberanía del Estado y de relación entre el Estado, el ciudadano y la comunidad internacional. Se ha flexibilizado el concepto de soberanía. Se han transferido incluso en algunas regiones facultades o poderes del nivel nacional hacia un nivel supranacional para ejercer autoridad pública internacional que influye en las vidas de las sociedades domésticas. Observamos la formación de complejas redes transnacionales de actores estatales y no estatales para la generación de normas que regulan los temas y problemas globales. Quinto punto, hay clara evidencia de la apertura de los estados nacionales a regímenes internacionales diversos que cada vez tienen más relevancia en la orientación de las conductas y las relaciones sociales a nivel doméstico. Y finalmente, atestiguamos la creciente interpenetración entre el derecho internacional y el derecho nacional, así como entre instituciones internacionales y los aparatos administrativos nacionales en diversas áreas. Todo esto que acabo de mencionar son los elementos o las características que se refieren a fenómenos y procesos que están ocurriendo en estos momentos y que se han denominado, había que ponerles un nombre, gobernanza global. Ahora, ¿qué podemos decir en el tema de transparencia vinculándolo con el tema de la gobernanza global? México evidentemente ha suscrito una serie de compromisos internacionales, tratados internacionales que se refieren al tema de la transparencia y que está impactando en las concepciones domésticas, legales e incluso constitucionales en la misma materia. Menciono uno de esos instrumentos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ratificó México el 20 de julio de 2004. Ahí el Estado mexicano asumió una serie de compromisos en el tema de transparencia, como los que se encuentran en el artículo 9 en materia de contratación pública y gestión de la hacienda pública. Dice ese artículo 9 de esta convención, a guisa de ejemplo: cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia. O bien el artículo 10 sobre información pública, en donde también se establecen, y no voy a entrar en los detalles porque corre el tiempo, compromisos en materia de transparencia en la burocracia o en las burocracias nacionales, nacional, federal y municipal, federal, estatal y municipal. Vinculado con ese convenio, esa convención, hay otra que es muy importante y la menciono porque contiene uno de estos mecanismos de monitoreo fuerte para ver si el Estado mexicano está cumpliendo o no con sus compromisos internacionales. Es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Este fue suscrito por México, ratificado el 22 de abril de 1999, y en el artículo 12 es en donde se establece precisamente ese mecanismo que según reza en el propio artículo, es un programa de seguimiento sistemático para monitorear y promover la plena aplicación de la presente convención. Derivado de ese artículo 12 es que México se ha sujetado a un mecanismo a través del cual un grupo de trabajo viene al país a analizar en qué medida el Estado mexicano está o no cumpliendo con los compromisos derivados de esa convención.
Aquí tengo el reporte, por ejemplo, de junio de 2014, en donde se puede ver cómo se dice: México sí ha cumplido con tales y cuales compromisos, pero no ha cumplido con tales otros. México sí ha cumplido con expedir, por ejemplo, una ley federal anticorrupción en contrataciones públicas, pero México no ha cumplido porque ha omitido algunos tipos de cohecho de servidores públicos extranjeros. Y así viene toda una lista de lo que sí ha hecho el país y de lo que no ha hecho el país. Pero, por supuesto, si estamos hablando dentro del concepto de gobernanza global de la importancia de actores no estatales para la organización de la acción colectiva para atender el problema o el tema de la transparencia en nuestro país, tenemos que hablar de Transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana como una importantísima ONG de carácter nacional que tiene una serie de programas que han venido reforzando el tema de la transparencia en nuestro país. Ustedes seguramente sabrán de esta ONG más que yo, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la unidad de monitoreo de procesos, a través de la cual Transparencia Mexicana hace un seguimiento de los procesos de contratación pública específicos y nombra responsables que hagan ese monitoreo y se va informando a la sociedad acerca del cumplimiento o no cumplimiento dentro de dichos procedimientos de los estándares de transparencia relativos a la contratación pública. Y por supuesto, Transparencia Internacional no está sola. Transparencia Mexicana no está sola. Transparencia Mexicana trabaja en el marco o en el contexto de una red liderada a nivel global por Transparencia Internacional, que tiene sus propias estrategias que influyen en las agendas de actuación de las organizaciones como Transparencia Mexicana que actúan a nivel doméstico. Si uno ve la estrategia de 2015, se lanzan líneas muy claras acerca de cuáles son los temas prioritarios a atender. Por ejemplo, abogar por la transparencia en el gasto público y los asuntos públicos, presupuesto, contratación, acceso a la información, o bien aplicar las leyes y combatir la impunidad. No basta tener las leyes, hay que aplicarlas. Ampliar el compromiso de las empresas a la lucha contra la corrupción, implementar estándares internacionales mediante esfuerzos nacionales coordinados, etcétera, etcétera. Menciono muy brevemente, porque ya lo mencionó nuestro colega que inició la sesión de esta tarde, Global Integrity, ya se mencionó, y la Alianza para un Gobierno Abierto, que también ha dado lugar a una serie de compromisos del Estado mexicano que han llevado, y aquí lo tengo y no voy a entrar en los detalles, a informes de avance, qué tanto México ha cumplido o no ha cumplido con esos compromisos que se han dado en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y uno puede ver aquí incluso cómo se va definiendo el grado de cumplimiento. De 37 compromisos, 20 están completos, 14 están en proceso, 2 no fueron iniciados. Y el informe trae un detalle de en qué grado de avance se encuentra cada uno de esos compromisos de parte del Estado mexicano. Termino, o ya para ir terminando, menciono también otro aspecto importante que cabe dentro de este enfoque que he mencionado de la gobernanza global. Me refiero a una organización mundial de parlamentarios contra la corrupción, que también genera sus propios estándares y sus propias recomendaciones y directrices dirigidas a los estados. Es la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, que es una red internacional de parlamentarios que están centrados exclusivamente en generar propuestas para combatir a la corrupción, y tienen una serie de grupos de trabajo como de lucha contra el lavado de dinero,
el tema de fiscalización parlamentaria, ética y conductas parlamentarias, participación de la sociedad. Pero lo que me llama la atención y quiero mencionar aquí es que han producido una serie de manuales o de directrices para tratar de apoyar a los estados para que los parlamentos puedan abrir la información que se encuentra en manos de los poderes ejecutivos. Y así tienen, por ejemplo, todo un listado que es como un menú. ¿Existen o no existen estos mecanismos previstos en las constituciones y en las leyes de los estados nacionales? Y se ponen o no en práctica, aun cuando estos existan a nivel normativo. Si los estados tienen estos instrumentos y se ponen en práctica, entonces estamos hablando de buenas prácticas parlamentarias para abrir la información que se encuentra en manos del Ejecutivo. Preguntas verbales y escritas, preguntas de carácter urgente, interpelaciones, mociones de debate, mociones de censura, audiencias de las comisiones, comisiones de investigación, misiones e informes de distinto tipo. Son una especie de recetario para fortalecer a los poderes legislativos a efectos de que puedan acceder por esa vía de los mecanismos parlamentarios a la información en manos del gobierno. Y finalmente menciono también de esta Organización Mundial de Parlamentarios sus directrices para reforzar la supervisión a través de la colaboración entre parlamentarios y donantes. Aquí el tema de estas directrices es la preocupación por el uso que se da en los estados nacionales a los préstamos y a las donaciones que provienen de instituciones financieras internacionales. El Banco Mundial presta, el Fondo Monetario Internacional presta o a veces algún tipo de donación, pero resulta que los poderes ejecutivos son los que generalmente controlan esos recursos que se transfieren de instituciones internacionales hacia los estados nacionales. Y la preocupación de estas directrices es que se permita a los parlamentarios el conocer e incidir sobre estos proyectos, cómo se gasta el dinero. Y así han generado una serie de directrices, menciono unas cuantas para ilustrar el punto. Se incita, por ejemplo, así lo dicen las directrices, se incita a los legisladores y funcionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a reunirse y compartir su perspectiva acerca de los proyectos y préstamos bajo deliberación. Los parlamentarios deberían presionar a sus gobiernos para asegurar su participación en el proceso y abogar por cambios legales o regulatorios según lo necesario. Los parlamentarios deberían pedir más apertura y transparencia en todos los proyectos y programas gubernamentales financiados por instituciones financieras internacionales. El enfoque de la gobernanza global nos permite entender cuál es la dinámica de cambio y de definición de los contenidos de los derechos involucrados en el tema de la transparencia en nuestro país. Los estados nacionales no están ya solos, hay todo un entorno muy complejo de redes transnacionales que organizan la acción colectiva para atender problemas en nuestros países, específicamente el tema, en este caso, de corrupción y su combate a través de mayor transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro amigo José María Serna por esta importante plática sobre estos temas que nos acercan con la gobernanza global como políticas públicas, que nos acerca definitivamente también al tema de la transparencia, cómo son las políticas públicas que debe de haber en transparencia. Cuando nos ha hablado de que esta gobernanza incluye no solamente a los gobiernos, sino ONGs, empresas poderosas que a veces son más que estados, más fuertes que otros estados, lo cual sabemos muy bien que hay empresas transnacionales que manejan capitales que podrían ser varias veces el presupuesto de algunos países muy pequeños o de algunos estados de alguna federación, como ocurre en México.
Nos damos cuenta entonces de la importancia que tiene que la transparencia no solamente sea a nivel de gobierno, y por eso consideramos que el constituyente tuvo también un acierto importante cuando determinó que la transparencia tendría que hacerse a los fideicomisos, a los sindicatos y a toda persona física o moral que pueda tener o que reciba recursos públicos o que tenga autos o que ejerza actos de autoridad. Este es un avance en nuestro constituyente que naturalmente ya está reglamentado en la Ley General. Sí, la gobernanza global tiene formalización de instituciones que son parte de organismos internacionales como el Banco Mundial, como la Organización de Comercio y todos los que nos ha mencionado el doctor de la Serna, Serna de la Garza, me estoy equivocando. Es efectivamente importante que determina, que llega al tema de las contrataciones, de los acuerdos, de la comercialización internacional. Y entonces hoy recuerdo que venía leyendo la noticia de que tenemos ahora un acuerdo de todos los países del Pacífico que se había mantenido en secreto, decía el periódico, y vamos a tener la información dentro de poco tiempo. Esto nos habla pues también del cambio de la soberanía, nos habla de la flexibilización que hay cuando sube de un nivel nacional a supranacional, y yo ahí agregaría que a veces puede ser formal y a veces puede ser no formal, como cuando nos debemos de someter o sujetar a determinadas condiciones de organismos internacionales. No estamos hablando propiamente de un poder supranacional, pero de cierta manera de facto lo estamos haciendo para poder obtener determinado tipo de préstamos o de apoyos de los organismos internacionales. Es esto del tema de los compromisos por ver si México cumple esta organización, las organizaciones mundiales que nos pueden decir si México cumple o no con los compromisos que va adquiriendo, es un tema también relevante, desde luego, como nos lo ha mencionado. Y finalmente yo podría decir que cuando él habla de las estrategias que han llegado a participar en la gobernanza global y que influyen de una manera muy importante en general en el acceso a la información y en la transparencia, rendición de cuentas, vuelvo a pensar que la sociedad civil definitivamente es un aliado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque al mismo tiempo estamos hablando de la importancia y del sostenimiento que debemos de dar a la libertad de expresión, no solamente al acceso a la información, sino también la información mediante la expresión que se debe de ejercer. Bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos ha dicho. Esto del tema del Parlamento contra la corrupción, de la Organización Mundial Parlamentaria en contra de la corrupción, me parece muy importante. Y creo yo que en México existe también desde hace algunos años a través del Senado, y que ahora en la Cámara de Diputados recién iniciados sus trabajos iniciarán o reiniciarán, es el tema del Parlamento abierto en México. Siento que hay una gran sensibilidad por parte de los legisladores mexicanos, pero el Senado desde hace 3 años, con los cambios que hizo la reforma, los cambios que hizo a la Constitución y la expedición de la Ley General de Transparencia, nos da la apertura de saber que efectivamente van por ese camino, lo cual será de un gran beneficio para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco mucho, mi querido amigo, y ahora con mucho gusto también le damos la palabra al compañero, al amigo también, José Luis Rodríguez, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos en muchos escenarios en el INAI como el director de la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Él se desempeñó como director de la misma de junio de 2011 a julio de 2015 y de febrero de 2009 a 2011 fue director de gabinete del ministro de Justicia en España. En 2004 fue nombrado director de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y posteriormente director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck. Quiero decirles que el doctor, el amigo José Luis Rodríguez, fue como director de esta agencia española, un exitoso funcionario, puesto que logró muy importantes
acuerdos muy importantes, decisiones en Europa, y naturalmente fue un aliado siempre de los países latinoamericanos, especialmente con México, y nos da mucho gusto recibirlo y escuchar ahora, por favor, José Luis, tu participación. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, comisionada Patricia Cursain. Yo quisiera comenzar agradeciendo a las comisionadas y comisionados del ahora INAI la deferencia que han tenido de invitarme a esta Semana Nacional de Transparencia. Con ellos he mantenido a lo largo de estos últimos años una relación de cooperación estrecha y muy fructífera. Y quiero también aprovechar la ocasión para felicitarles públicamente por la labor que están desarrollando al frente de esta institución, del INAI, que han fortalecido y han consolidado como un referente, creo, indiscutible ya en el mundo en materia de acceso a la información. Hay dificultades de... Bueno. ¿Me escucha mejor así? Vamos allá. Decía que la labor que se está realizando por parte del equipo del INAI en estos últimos años realmente merece el reconocimiento internacional por situar a México en un nivel realmente ejemplar. Yo había preparado, no sé si está disponible, un pequeño guión para mi intervención, si lo podemos... Si lo podemos activar bien y si no comenzamos sin él. Bien, realmente vamos. Realmente yo, con pesar he de comenzar reconociendo que España, mi país, en este terreno no puede presentar unas credenciales ejemplares, a diferencia de lo sucedido en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la protección de los datos personales, donde en poco tiempo hemos conseguido configurar un sistema normativo e institucional que proporciona un nivel de protección que está entre los más elevados de Europa y, por lo tanto, también entre los más elevados del mundo. En materia de transparencia y acceso a la información, hemos actuado con mucho retraso en relación con los países de nuestro entorno europeo y también en relación con otras regiones como la región iberoamericana. Centrándonos en Europa, más allá del singularísimo caso de Suecia, al que ya se ha hecho referencia, y su precursora ley de imprenta de 1776, que suena tan lejano, en Europa la regulación de la transparencia comenzó a desarrollarse en los años 60, principalmente en los países escandinavos, y posteriormente en los años 70 y 80 se sumaron importantes estados y acabó conociendo un gran desarrollo a finales de los 90 y principios de este siglo. De esta manera, cuando finalmente Alemania aprobó la Ley Federal de Libertad de Información en el año 2005, solo quedaba España entre los grandes países europeos sin una ley general de transparencia. Pero eso no quiere decir que en España, en el ordenamiento español, no rigiera el principio de publicidad de los actos de los poderes públicos, ni tampoco que no tuviéramos reconocido, vamos a ver si conseguimos el apoyo. Decía que, porque se visualizaría mejor,
lo que estoy diciendo. Bien, en todo caso lo dejamos entonces ya, si hay dificultades, porque creo que lo que hacemos es desconcentrarnos, yo mismo el primero. Decía que el hecho de que no tuviéramos una ley general de transparencia no significa que en España no estuviera vigente, no rigiera el principio general de publicidad de los actos de los poderes públicos, ni que no tuviéramos reconocido ningún derecho de acceso a la información en manos de los órganos públicos. Existía, de hecho, una pluralidad de normas que establecían obligaciones de publicidad de los actos administrativos en materia de empleo público, de presupuestos, de contratos, de subvenciones, de sanciones, de información estadística, de régimen de altos cargos incluso. Y por otro lado, contamos también con un buen número de disposiciones sectoriales reguladoras del acceso a la información pública, comenzando por los documentos sobrantes en los expedientes administrativos, cuyo acceso estaba reconocido para quienes acreditaran un interés legítimo que ha sido interpretado en términos muy amplios desde el año 1992, pero también el acceso a los registros públicos, el acceso a la información medioambiental, la reutilización de las normas sectoriales y, claro está, el derecho de acceso a los datos personales como un derecho sumamente relevante. Algunas de estas normas sectoriales imponían un nivel de publicidad o reconocían derechos de acceso equivalentes o incluso de mayor alcance a los previstos en las normas de transparencia de otros países europeos. Por lo tanto, no estábamos en la edad de piedra en acceso a la información, como a veces injustamente se presenta la situación de España hasta el año 2013, sino que lo que faltaba en España era una regulación general, una regulación transversal de la transparencia de la actuación de los poderes públicos y un reconocimiento también general del derecho de acceso a la información sin necesidad de acreditar ningún interés y sin necesidad de motivar la petición. Y el primer borrador de una ley general de transparencia y acceso a la información se comenzó a elaborar en el año 2008. Tuve entre mis responsabilidades en ese momento la de pues seguimos así. En ese momento la de coordinar este proyecto y puedo darles fe de las múltiples resistencias que encontramos dentro de la Administración, que finalmente tuvieron como consecuencia que en esa legislatura únicamente se consiguiera completar un anteproyecto. En julio, el Gobierno surgido de las elecciones de noviembre de 2011 retomó la iniciativa y en julio de 2012 envió el proyecto al Parlamento. El proyecto inicial gubernamental recibió muchas críticas por considerar que tenía un contenido insuficiente y tuvo una tramitación parlamentaria muy compleja y larga. Estamos en un entorno de fuerte crisis de confianza en las instituciones y de continuo descubrimiento de nuevos casos de corrupción en España. Y la cuestión de la transparencia se situó en estos años, en los años 2012 y 2013, en el primer plano de la agenda política, del debate público también en España. Y finalmente, como consecuencia de estos debates, de la intervención de expertos y también de la presión de los activistas en favor del derecho, el texto finalmente aprobado en el Parlamento incorporó bastantes cambios que dieron lugar a mejoras significativas. Es, por lo tanto, un ejemplo más también de los resultados de la acción de la sociedad civil y de su influencia sobre las decisiones de los parlamentos. En términos generales, cabe decir que la regulación española, que ha merecido muchas críticas, se sitúa en una posición intermedia en el contexto europeo. No alcanza los niveles de transparencia de los países escandinavos, ni tampoco los contenidos que tienen las normas más recientemente aprobadas, como Serbia o Eslovenia, que ocupan los primeros lugares en los rankings internacionales.
pero es claramente más avanzada que la legislación de muchos países europeos, sobre todo la que data de los años 70 y de los años 80. Y el hecho de haberse elaborado tarde ha permitido, vamos a ver si conseguimos, por aquí sí tenía información que me gustaría mostrarles, pero bueno, quería decirles que el hecho de elaborarse tarde ha permitido que en España se hayan podido tomar en consideración la regulación de otros países y los textos supranacionales, particularmente el Convenio 205 del Consejo de Europa, que se sigue muy de cerca el proyecto español. El Convenio 205 sobre acceso a documentos públicos recoge de alguna manera el estándar mínimo en los países del Consejo de Europa, que no son solo los países de la Unión Europea, pero también ha permitido que se tomara en consideración la regulación de la Unión Europea y, sobre todo, la jurisprudencia de los tribunales, que habían dictado sentencias muy importantes, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy relevante la que tiene un nombre en alemán, Österreichischer Rundfunk, del año 2003, y posteriormente el que probablemente es el leading case, que es la sentencia Bavarian Lager del año 2007, a la que se vino a sumar otra muy importante en el año 2010, Schädke-Eifer, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos me gustaría destacar la más reciente Youth Initiative for Human Rights versus Serbia, que es del año 2013. Vamos a ver. Conseguimos avanzar. Bien, aquí les había recogido las referencias por si alguien tiene interés de estas sentencias que son muy importantes para el debate europeo y creo que también para el debate internacional. Bien, finalmente, como os decía, el texto español se aprueba en diciembre de 2013. Lleva el título de Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno y entró en vigor en diciembre del año 2014. Por lo tanto, tenemos muy poca experiencia. Es muy poco lo que hasta ahora se puede presentar como aprovechable de la aplicación de esta ley. Y más bien tenemos mucho que aprender de la experiencia de otros países como México, que es mucho más dilatada y que México se sitúa por encima de España, muy por encima de España en la mayoría de los rankings internacionales sobre transparencia. Entrando en el contenido de la ley, en la tramitación parlamentaria se amplió el círculo de los sujetos vinculados, experimentó una notable ampliación, resultando finalmente incluidos, además de los organismos y las entidades integrantes del sector público, también los órganos constitucionales. Fue uno de los grandes debates que hemos tenido, si la Casa Real debería de estar incluida también o no dentro de la Ley de Transparencia y si el Tribunal Constitucional y las dos cámaras del Parlamento debían estar incluidas o no también dentro de esta Ley de Transparencia, que inicialmente el proyecto era únicamente un proyecto de Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. Finalmente se les incluye, aunque únicamente en relación con las actividades sujetas a derecho administrativo, no, por ejemplo, la función legislativa de las cámaras o la función que tiene la Casa Real como función meramente representativa, no sujeta a derecho administrativo. Y en cuanto a las entidades del sector privado, también se incluyen dentro del ámbito de aplicación. Fue otro de los grandes temas de debate, haciendo una especial referencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, pero en este caso únicamente están obligadas por los contenidos de la ley referidos a la publicidad activa y no por las normas que regulan el derecho de acceso. Es decir, no se puede ejercer el derecho de acceso frente a las entidades privadas. La ley, siguiendo
línea de los textos más recientes en el derecho comparado, distingue y regula, por un lado, la publicidad activa y, por otro, el derecho de acceso. Establece, en cuanto a la publicidad activa, la obligación de publicar de forma periódica y actualizada en las páginas web o en las sedes electrónicas la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, y la propia ley concreta un elenco de materias, una suerte de lista de mínimos que necesariamente habrán de ser objeto de publicación, sin perjuicio de que deben de completarse también con otras informaciones de otros ámbitos cuyo conocimiento público pueda ser relevante. De obligada publicación es la información institucional, organizativa y de planificación, la información de relevancia jurídica, la información económica, la presupuestaria y la estadística. Dentro de cada uno de estos bloques, la propia ley detalla tipos, modalidades de informaciones que deben de ser obligatoriamente objeto de publicación por los sujetos obligados. En cuanto al derecho de acceso, la ley reconoce a todas las personas el derecho de acceder a la información pública y se dispone expresamente que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, si bien podrá voluntariamente exponer los motivos por los que solicita la información. En cuanto al órgano de control, la ley se aparta de la tendencia europea de los últimos años y, desconociendo las ventajas que comporta la atribución a un mismo órgano de la competencia para resolver sobre transparencia y sobre protección de datos, opta por un modelo dual, es decir, crea un órgano con competencia específica para las cuestiones de transparencia y protección de datos, diferenciado de la Agencia Española de Protección de Datos, que continúa con la competencia sobre protección de datos. Se aparta, por lo tanto, de la línea de los últimos años, porque tanto Reino Unido como Suiza, como Alemania, como Irlanda o Eslovenia, por citar algunos de los países de la última generación, atribuyen las dos competencias, las centralizan en un mismo órgano. Y nos situamos, por lo tanto, en España un poco en la tendencia que había en los años 80 y en los años 90, con dos autoridades especializadas, como es el caso de Francia, donde hay dos autoridades, Italia, Portugal y Bélgica. Bien, se crea esta otra autoridad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que se le encomienda la promoción de la cultura de transparencia y se le confirman las competencias de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantía del derecho de acceso. En cuanto a los límites, es obviamente una de las cuestiones que ha generado también más debate. Es indudable la relevancia que tiene para delimitar el verdadero alcance del principio de publicidad y del derecho de acceso. En este punto el legislador español fue muy pragmático y optó por incorporar el listado de límites, un listado de límites que es prácticamente idéntico al que hay en el convenio del Consejo de Europa, en el convenio 205 al que antes hacía referencia. Se ha criticado mucho que estos límites estén enunciados en unos términos muy genéricos, como pueden ver, pero es necesario tener presente que no implican, obviamente, la exclusión en bloque de toda la información referida a estas materias. La aplicación de cada uno de estos límites está condicionada siempre a la realización de un test de daño, es decir, a evaluar el perjuicio que la divulgación de la información provocaría sobre el derecho, y a realizar a continuación una ponderación entre el impacto que tiene en el derecho y el interés en el conocimiento o la divulgación de la información. Y ha de buscarse siempre otorgar, como en toda ponderación, la máxima eficacia a los derechos concurrentes. La ley prevé también como alternativa el acceso parcial en caso de que no se pudiera otorgar acceso a toda la información. Y concluyo haciendo una referencia a la cuestión de los datos personales como límite al acceso a la información. Es conocido, es notorio que, aparte de estos bienes y derechos, en el contexto de la transparencia y acceso a la información, tiene especial relevancia el derecho a la protección de datos personales, en cuanto sirven de garantía a la intimidad y a la esfera privada de las personas.
Máxime si se tiene en cuenta la cantidad de información personal que tienen las administraciones públicas, que poseen datos de muy diversa naturaleza, incluidos datos sensibles, como relativos a la ideología, a las creencias, a la salud. Es, por lo tanto, no necesita mucha argumentación, fácilmente perceptible el daño que la divulgación injustificada de datos personales genera. Y concluyo simplemente haciendo una referencia de que yo soy plenamente consciente de que la cuestión de protección de datos pues, tiene mala imagen entre quienes promueven, defienden, están peleando por el acceso a la información, y en parte es una mala imagen merecida porque durante mucho tiempo se ha utilizado indebidamente la protección de datos para negar el acceso a la información. Pero la protección de datos no puede ser un obstáculo, no puede ser una excusa para conceder acceso a la información, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el acceso a la información no puede otorgarse a costa de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado ha de ser transparente, pero lo que no puede es desnudar a los ciudadanos en público. De ahí que sea necesario encontrar un equilibrio entre ambos elementos, y quizás el aspecto más innovador de la legislación española es que el propio legislador, siguiendo el informe de la Agencia Española, ha incluido en la Ley de Transparencia una serie de criterios para realizar esta ponderación, que les dejo aquí expuestos para no excederme en el tiempo asignado, y les agradezco mucho su atención. Pues muchas gracias por su magnífica exposición. Nos ha presentado un panorama muy interesante en el que, con especial referencia a España, pues ha señalado exactamente cuál ha sido el proceso, cómo va, y desde luego no podía ser que usted dejara de hablar de la protección de datos personales, porque además creo que es muy importante referir en esta Semana Nacional de Transparencia que el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, tiene que ser, como todos los derechos, tiene que ser, no quiero usar la palabra medido, pero sí equilibrado con otros derechos tan importantes como es el de la libertad de la expresión y la libertad de la protección de datos personales. Y es ahí como nosotros en el INAI justamente hemos tratado de hacer ese balance, cumpliendo estrictamente con lo que nos marca la ley, con lo que la ley nos permite y con lo que la ley nos limita, pero sin olvidar que tenemos que hacer un equilibrio y que los derechos humanos inclusive no son derechos absolutos. Y además perdón porque me extendí un poco con el tiempo, creo que la moderadora necesitaba una moderadora. Pero es que estoy leyendo allí enfrente que hay una placa de Belisario Domínguez que dice que somos libres por la palabra, y entonces pues así es. Pero yo les voy a pedir a los señores ponentes que de una manera muy rápida no dejemos sin dar una respuesta a quienes han hecho preguntas. Y yo también hay dos preguntas que van dirigidas directamente a mí. Les pido que me permitan resolvérselas posteriormente en función del tiempo. Muchísimas gracias. En el mismo orden le pediría por favor a Álvaro si nos da respuesta. Cómo no, muchas gracias. Me hicieron dos preguntas, una sobre Guatemala y otra sobre compras públicas, que realmente no estoy en condiciones de responderlas porque no conozco los temas tan en profundidad y simplemente mencionaba los resultados de este estudio que se habían hecho. Pido disculpas por ello. Y luego dos preguntas vinculadas a Argentina. ¿Por qué no hay una autoridad de aplicación en una ley? Y si se han abusado de las excepciones, de las causales de excepciones que prevé el decreto en Argentina. Para resumirlo, creo que lo que muestra el caso argentino muestra dos cosas. Algo que me pareció interesantísimo, que es lo que explicó Greg de la relación entre competitividad del sistema político y reformas de acceso a información pública. En Argentina ya hace muchísimo tiempo que hay un partido que controla todo el poder político, la presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado. Por ende, los incentivos para apostar por institucionalidad son muy pocos, y los escasos momentos que hemos tenido donde se impulsaron reformas para mejorar la calidad institucional fueron
dos periodos de 2 años, uno del presidente de la Rúa y otro del presidente Néstor Kirchner, al comienzo de sus mandatos, cuando eran presidentes muy débiles políticamente, y este tipo de reformas les ayudaba a construir legitimidad. Con lo cual, la verdad, estoy muy ansioso por leer el artículo de Greg porque me parece que da en un punto central. Los que somos principalmente abogados tendemos a mirar todo lo normativo, la ley, el deber ser, pero los politólogos saben, ¿no?, qué es lo que hay que mirar, que es cómo funcionan los sistemas políticos en la práctica, qué incentivos tienen los políticos, y eso me parece clave. En Argentina no hay incentivos para promover este tipo de reformas y creo que eso explica la situación en la que estamos. Y algo muy cortito que quería decir: yo vine acá para exponer de experiencias internacionales, pero me voy fascinado con todo lo que aprendí del caso mexicano, ¿no? Y en esta escala de reformas que han hecho ustedes, el hecho de pasar ya a pensar en un sistema nacional de transparencia, donde la política de acceso a información pública tiene un rol, es un pilar más dentro de la institucionalidad de un sistema nacional de transparencia, me parece que es un ejemplo muy valioso que tenemos que imitar en la región y que nos va a servir de ejemplo, y espero poder compartirlo con mis colegas en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Le pedimos ahora a Robert Gregory, si es tan amable. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Hay 3, yo voy a responder a 2 porque son más relevantes de lo que sé. El primero es sobre Porto Alegre en Brasil, que había una experiencia de orçamento. ¿Es orçamento aquí? ¿Budget? Presupuesto, estoy hablando portuñol, presupuesto participativo, ¿no? Y era una época y una conjuntura política muy única en Brasil, donde realmente no había partidos con mucha legitimidad y había mucha competencia. Entonces, yo creo que la muerte paulina, lenta de este fenómeno de presupuesto participativo es precisamente por causa de la falta de competencia a nivel local. La competencia a nivel local es casi inexistente porque hay 2, 3, 4 partidos que se juntan en una coalición y no dejan la información salir de esa coalición. Entonces, el caso de Río de Janeiro es muy claro en ese sentido. La segunda pregunta es alguien que me preguntó sobre cuál considera que fue el detonante para la existencia de leyes de transparencia en el mundo, ¿no? Era la pregunta de Sandra. Y yo creo que hay que, si ustedes van a la historia y leen la historia sueca, que es muy interesante, es básicamente una ley de la prensa. La sangre de la prensa es la información que da vida a la prensa, y 70% de la información en la prensa es sobre ¿qué? Es sobre gobierno. Entonces la prensa es fundamental en hacer activismo para que funcionen las leyes de acceso a la información pública. Y eso fue muy claro en el caso mexicano con el Grupo Oaxaca, que básicamente era un grupo de medios, ¿no? Reforma, La Jornada y el Universal, que hicieron un lobby terrible durante la época Fox para aprobar la ley de acceso a la información pública. Gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos ahora al doctor Serna de la Garza. Pues de manera muy breve, una de las preguntas es la relativa al equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho de acceso a la información pública. Un poco extraño el planteamiento porque plantea como que la seguridad nacional es un derecho y luego dice cómo equilibrar estos dos derechos. Seguridad nacional pues no es un derecho, el derecho es acceso a la información pública que admite límites, no es un derecho absoluto, hay información confidencial, hay información reservada y se puede reservar información pública por razones de seguridad nacional. Aquí yo lo que diría es que el punto de equilibrio está en el hecho de que por el principio de máxima publicidad ese límite al derecho de acceso a la información tiene que ser interpretado de manera restrictiva, lo más restrictivo posible, y que debe estar perfectamente fundado y motivado en razones poderosas ese tipo de reserva.
Otra pregunta sobre las partidas secretas, ¿por qué se mantienen en el artículo 74 de la Constitución? Sí, creo que es una reminiscencia del sistema político anterior, el llamado sistema de partido hegemónico, y es incompatible con el nuevo régimen de transparencia. Y tercera, ¿qué tanto han influido estudios de la UNAM y de otras instituciones académicas en las reformas estructurales? Pues no tiene mucho que ver, o a lo mejor está implícito el tema de la transparencia en las reformas estructurales. Pregunta un porcentaje, imposible decirlo. Efectivamente hay discusiones, hay foros, la academia da insumos para la discusión y el debate parlamentario, pero ya definirlo como qué porcentaje es imposible decirlo. Gracias. Muchas gracias. Por favor, José Luis. Sí, a mí se me han trasladado unas preguntas que no versan sobre España, pero que suscitan una cuestión que es nuclear a la hora de realizar la ponderación entre el derecho de acceso a la información y otros derechos fundamentales concurrentes, y es la cuestión de si el solicitante se ha de identificar y vinculado a ella la cuestión de si ha de motivar la solicitud. En España la ley no dice nada sobre si se ha de identificar o no el solicitante, por lo tanto cabría la posibilidad de formular la solicitud sin necesidad de identificarse. Sin embargo, la Administración General está exigiendo en el portal de transparencia que el solicitante se identifique porque es un procedimiento administrativo. Otros órganos, como el Consejo General del Poder Judicial o el Congreso, no piden identificación. Algo similar sucede con el tema de la motivación. La motivación no se puede exigir porque está excluida por ley. Lo que ocurre es que cuando la solicitud afecta a información que contiene datos u otros elementos que pueden afectar a derechos de terceros, puede ser necesario conocer cuál es el motivo en el que se apoya la solicitud de acceso o el conocimiento, la razón por la que se solicita el conocimiento de la información para realizar la ponderación. Por lo tanto, hay ocasiones en las que el órgano decisorio podrá dirigirse a quien solicita para conocer los motivos a efectos de realizar la ponderación. Este es precisamente el asunto que se planteó en la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso Bavarian Lager, que antes he hecho referencia y al que remito quien tenga curiosidad por tratar esta cuestión, que con arreglo al estándar internacional se dice no hay que motivar. Y es cierto, lo que ocurre es que cuando tenemos colisión con otro derecho es muy difícil o es imposible ponderar si no conocemos cuáles son los motivos en los que se apoya la solicitud de información. Dicho esto de una manera telegráfica, como me exige el poco tiempo que tengo. Muchas gracias. Les ruego que no se vayan porque ya están los ponentes de la próxima mesa. Vamos a darles un agradecimiento a los señores ponentes. Muchas gracias por su atención. Los panelistas reciben por su participación en esta Semana Nacional de Transparencia 2015 una moneda conmemorativa. Tendremos un receso de 5 minutos y continuamos con nuestro siguiente panel.